Bueno, bienvenidos a Poesía sobre Servilletas. Hoy estamos con el dúo Robapan, Sergio y Juan. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo va? Antes que nada le voy a pedir que se presenten cada uno de ustedes para los que no los conocen, el orden que quieran. Bueno, yo soy Juan Cruz, nombre musical le pusimos Juancito Caminador en honor al poeta Tuñón, que me gusta mucho y que me siento muy influenciado por su poesía. Y nada, vengo más del palo justamente de la poesía, después un poco del teatro, siempre relacionándonos con las demás disciplinas artísticas. Y bueno, un amigo músico, otro amigo músico, y así lo conocimos acá al amigo Sergio, que ahora nos va a tirar su dato. Bueno, Sergio, o Iván, algunos me dicen también. Músico, docente, medio músico por elección, docente medio ahí porque encontró ahí la docencia en el camino, digamos, ¿no? La educación, digamos, no sé por qué, pero en algún momento siempre terminé llegando a ella o ella llegando a mí, digamos, de alguna manera. Sí. Y bueno, también digamos, un poco robapan en el sentido de que nos gusta, creo que a Juan comparte esto conmigo, que nos gusta curiosear otras disciplinas que no son específicamente nuestras profesiones, digamos, sí. ¿No? Como que a él le gusta un poquito hacer música, hacer sus canciones, cantar, lo que sea. A mí me gusta un poco escribir de vez en cuando, entonces capaz que de vez en cuando me pueden encontrar escribiendo alguna cosita, y así, ¿no? Como que vamos robando un poquito a las, digamos, a las personas y a las referencias que tenemos, digamos, también, ¿no? Ahí va. Bueno, me interesa también que me cuenten, arrancamos por Juan, ¿cuál fue tu primer contacto con el arte? Aquella cosa que recuerdes, decir, bueno, esto fue lo primero que descubrí. Sí, bueno, yo por parte de mi papá, sí. Mi viejo tenía una biblioteca pequeña en su casa, con varios libros, cuentos, novelas, algunos de poesía, psicología, hasta de autoayuda, de varias cosas. Y yo por ahí no sabía leer al principio, pero no sé por qué tenía como esa sensación de estar cerca de los libros, ¿no? Y entonces se los ordenaba o jugaba con los libros. Después cuando ya fui creciendo y aprendí a leer, igualmente siendo muy chico, 6, 7 años, agarraba en la casa de mi abuela las enciclopedias viejas, las grandotas, y sacaba una hojita aparte y anotaba todos los personajes, las figuras históricas que murieron antes de Cristo, después de Cristo. No sé por qué, era un juego raro, ¿viste? Después también hacía los juegos de los chicos, pero hacía eso. Y después volví a la casa de mi papá, ya cuando sabía leer, y ahora sí, le ordenaba, bueno, acá lo de psicología, una cosa ahí media obsesiva también del orden, ¿no? Pero siempre relacionándome como con los libros. No sé qué habré tenido, 10, 9 años cuando leí el primer libro de poesía, así por encima, que si no me equivoco era uno de Alfonsina que tenía mi viejo, una antología pequeña, y bueno, hasta hoy me sigue gustando mucho Alfonsina. Y bueno, por ahí ese acercamiento. Y mi papá siempre me incentivaba. Por ejemplo, él me llevaba en la bicicleta justamente desde su casa. Yo soy hijo de padres separados. De la casa de mi papá hasta la casa de mi mamá, después de estar el fin de con él. Y me iba cantando canciones de pastoral, canciones de sui generis, botas locas. Yo formé parte de un ejército. Y lo mismo, yo era un guachín que cantaba piñón fijo, pero también cantaba eso, ¿viste? Claro. Entonces siempre había una conexión ahí con el arte media extraña. Sí. Por parte del viejo, más que nada. ¿Y vos, Sergio? Y a mí desde el lado de la música, digamos, bueno, me gustaba escuchar música, digamos, desde que tengo
noción, digamos. Recuerdo estar ahí, como en mi casa había muchos cassettes, ¿no? Algunos discos. Sí, a mí me gustaba ponerle, me acuerdo que había un Walkman que no sé de quién era y yo, viste, ponía un cassette ahí y escuchaba lo que haya, viste, lo que haya en ese momento, que podía ser, recuerdo, no sé, algún cassette de los Bookies, no sé, viste, cosas así, o cualquier otra cosa, algún cassette de rock o de Virus, recuerdo que, bueno, nada, podía haber cualquier cosa ahí, mis padres escuchaban música, digamos, bastante y variada, digamos, ¿no? Entonces como que eso fue derivando en que a mí, aparte de escuchar, empezaba como a cantar, digamos, las canciones, ¿no? Empezaba a cantar las canciones y de un momento para otro a cantar mis propias canciones, o sea, como que escribía alguna cosita y le ponía melodía, digamos, ¿no? Entonces, eso era un primer acercamiento antes de aprender a tocar cualquier instrumento. El primer instrumento que creo que tuve fue el de la voz, el de poder cantar. ¿Y qué edad tenías más o menos en ese momento? Y cuando empecé a escribir algunas canciones tenía, ponele, 10, 11 años, una cosa así, ¿no? Entonces escribía y le ponía melodía, ¿viste? Sí. Y bueno, y ahí me pasaba que a veces me olvidaba de la melodía que componía, ¿viste? Como que pasaba un tiempo y si no la estaba cantando constantemente, en algún momento por ahí se me perdía, ¿viste? Y a veces yo sentía que había perdido, ¿viste? Algo que era bueno, digamos, ¿no? Como que, y decía, uy, qué lástima, ¿viste? Después el aprendizaje más adelante el aprendizaje de la música, me ayudó para que eso no para tener métodos para que eso no se me pierda, eso no se me pierde, digamos, ¿viste? Así que bueno, ese fue el primer acercamiento desde la música, ¿no? Hacia el arte desde la música. Ahí va. Bueno, vos sí tenés, porque ya nos dijiste que sos docente, pero bueno, cuénteme un poco de cómo fue su proceso de formación hasta lo que son hoy en día, o sea, cómo fue su camino individual, ¿no? También más allá, antes de formar Robapam. Contame vos, Juan, cómo fue tu proceso, tu formación, ¿no? Bueno, yo empecé a escribir así poesía, digamos, más o menos a los 15 y estuve hasta los 17, hasta que terminé el colegio. Viste Sí. que, bueno, vos de hecho íbamos a la escuela juntos Sí. y más o menos ahí empezamos a compartir algo, pero yo como muy tímidamente todavía, como estábamos en otro círculo, con otras, bueno, las hormonas en otro lado, viste. Claro. Y yo por mi parte era como muy reservado con eso. También por ir, no sé, por miedo a que me peguen un descanso bárbaro, Claro. todas esas cosas. Entonces como que medio que lo tenía oculto. Y escribía mis poemas, tuve 2 o 3 años escribiendo mis poemas y en un momento me animé, cuando el año en que terminé el colegio, a ir, vi por Facebook que se juntaban los autores de La Matanza, un grupo de Facebook, que se juntaban en varios lugares, pero bueno, la juntada esta era en la universidad, acá de San Justo. Y bueno, me animé y fui, me mandé solo. Un montón de viejos de 40, 50 para arriba, y nada, yo ahí entre todos los viejos. Y no me sentí mal. Sí, obvio era raro, pero no me sentí mal. Y esa sensación, bueno, fue la que me siguió arrastrando hasta hoy en día. Eso me llevó después a conocer La Tapera, a conocer a Gino y Estela, los dueños de La Tapera. Después empezar talleres literarios, ya no los cafés, sino talleres que es como un poco más intensivo. Y bueno, empecé talleres con Gino, con Víctor Cuello. Y así, viste, una amistad te va llevando a la otra. Víctor después me presentó a Omar Cao.
con Gino y Víctor empezamos un taller que se llamaba El agujero en la media, y en ese taller un día así charlando, como nosotros acá tomando algo, Gino me dice, ¿por qué no te venís un día a mis clases de teatro? Porque yo era muy vergonzoso para leer mis poemas, y para aprender a proyectar la voz, y para ponerle también un poco más de presencia a lo que decís. Y bueno, y así como fue de casualidad la poesía, fue de casualidad el teatro, y después también fue de casualidad la música en la pandemia. No de casualidad, pues al mismo tiempo que empecé a escribir poesía a los 15, también empecé a escribir, como Sergio dijo recién, mis primeras canciones, que las tenía ahí guardaditas. Pero siempre era algo muy, muy mío. Y bueno, me animé a empezar a mostrárselo a un par de amigos músicos que tenía, donde estaba incluido Sergio. Y bueno, ellos se coparon, él se copó, me hizo una instrumental que fue la del niño de bolsillo. Y ahí empezó a surgir un poco esto de que también puedo, por más de que yo no toque ningún instrumento, puedo hacer música con la ayuda de otras personas, que además está bueno esto de ya sea trabajar en el estudio o juntarse con otro y crear algo. Se siente es una sensación distinta a la que sentí cuando creas algo solo, ya sea en el bondi o en la soledad de tu cuarto, en lo que sea, como es un poema, por ejemplo. Bueno, eso por el lado así más personal. Y bueno, justamente Gino también un día, ahí yendo a la tapera, ya cuando él estaba muy metido, de 7 días a la semana iba 5 a la tapera, en un momento estaba full, y un día el Tano me dice, ¿y por qué no? ¿Qué vas a hacer con tu vida, chabón? No sé, le digo. Y bueno, ¿por qué no te estás en la Marechal a estudiar para profe de teatro? Y bueno, yo lo tengo a mi viejo, que él es docente, maestro de grado y profe de historia, y muy comprometido con las causas sociales de los docentes. De hecho, el pelado es como bastante conocido, mi tío también, mi tío Daniel milita, primero en el socialismo libertario, ahora en la Celeste, como que vengo de una familia por parte de mi papá muy comprometida en la lucha docente, y yo siempre eso lo vi como con un poco de pesimismo y de negatividad, porque veía todo el laburo que ellos hacían y que después eso no se veía transportado a la realidad social. Sí. Entonces, como decía, no, yo no quiero ser docente porque los docentes la pasan para el culo. Es re digno todo lo que hacen, pero la pasan mal. Pero bueno, un poco porque vas creciendo, vas dejando de ser adolescente y estás cada vez más entre las cuerdas, necesitas plata para vivir esto. Y dije, bueno, ya fue, voy a ser docente yo también. Al principio fue así, hoy en día ya no, hoy en día me encanta y quiero ser docente. Pero bueno, así fue un poco como fui entrando en el mundo del arte y cómo se fueron las cosas relacionando. ¿Y vos, Sergio, cómo fue tu formación hasta hoy día? Así como un pequeño repaso, ¿no? Sí. También, bueno, siempre como un poco de la mano de la música, pero siempre un poco como también siento que como que no es tanto que yo lo elegí, sino que la música de alguna manera me eligió a mí, digamos, ¿no? Como que uno a veces piensa que o cree que tiene que, bueno, elegir en un momento determinado su profesión, ver, como decía Juan, ¿no? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿No? ¿Qué vas a estudiar? ¿De qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Y de alguna manera, bien o mal, no sé, pero siento que a mí como que no me tocó pasar por esa presión, digamos, pero medio accidentalmente, en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, digamos, ¿no? Como que recién hablaba Juan de esta cuestión de elegir la profesión, ¿no? Ese momento en el que todos atravesamos, que todo ser humano atraviesa, que de alguna manera tiene que decidir qué va a estudiar, de qué va a trabajar, de qué va a vivir, ¿no? Y bueno, a mí me pasó particularmente que tengo la sensación de que a mí mi profesión como que me eligió a mí y no tanto yo decidí ser tal cosa, ¿no? Músico, docente, lo que sea.
que, bueno, por un lado obviamente es un alivio, digamos, ¿no? Porque siento que me fue más sencillo el abordaje. También es como que de repente siento que fue así porque es raro, a mi entender, es raro decidir ser músico, o es raro decidir ser artista, ¿no? O es como que no es lo mismo que decidir ser ingeniero, ¿no? Como que me da esa sensación a mí, ¿no? Como que, y he escuchado a otras personas decir lo mismo y tener esta misma sensación, ¿no? De que, sobre todo cuando uno nace, si bien yo no nací así como tocando instrumentos y agarré los instrumentos más de grande, pero siempre canté desde chico, qué sé yo. Pero he escuchado a mucha gente, sobre todo la gente que sí viene, ponerle de familia, de músicos, de familia de artistas y qué sé yo, que claro, como que vienen en ese mood, digamos, ¿no? Y es como que nunca se preguntan ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a hacer a la música que sea parte de tu vida? No se preguntan eso porque ya es parte desde que nacen, ¿entendés? Como que, algo parecido, si bien yo no nací tocando instrumentos, pero siento que algo parecido me pasó, ¿no? Como que la elección no fue tanto mía, sino que se me fue dando de alguna manera, ¿no? Y de buena manera, la verdad que agradezco que haya sido así. Y bueno, nada, así como que se fue dando que de pasar a crear las canciones y cantarlas, empecé a tocar instrumentos, a tocar con amigos, después a terminar la secundaria y llegar a ese momento de la secundaria en que hay que decidir qué hacer porque hay una cierta presión del medio de todos lados, ¿no? Sí. Entonces hay que decidir qué hacer y yo digo, y yo lo que estoy haciendo, pensaba en ese momento, es esto, y quizás lo mejor que pueda seguir haciendo es esto, es música, ¿no? Entonces ahí empecé a estudiar más formalmente, digamos, también empecé con el violín en la Marechal y paralelamente en una orquesta juvenil en Parque Patricios. Y bueno, de ahí como que no paré, digamos. O sea, como que de ahí ya cada vez se iba como afianzando más eso en mí, digamos, ¿no? Ese camino, ¿no? Como que a partir de ahí también, yo cuando era chico era un estudiante bastante aplicado, digamos, ¿no? O sea, me iba bien, qué sé yo, en matemática, en las materias en general, ¿no? Pero sobre todo en esas materias de números, ¿no? Como lógicas. Claro, de lógicas, de racionales, ¿no? Entonces por ahí todo el mundo como que pensaba que mi futuro iba a ser de ser, qué sé yo, ingeniero en lo que sea, o físico, ¿no? Ese camino. Y incluso yo llegué a pensar en un momento que alguna carrera así era la que le correspondía a mi futuro en ese momento, ¿no? Y después las cosas como que se fueron como dando para otro lado, digamos. Pero ¿no? igual también la música tiene mucha matemática también. Bueno, por ahí lo pudiste aplicar. Eso dicen. Yo no sé si es tan así, digamos, ¿no? Sí. Como que sí, pero es muy distinto, digamos, Sí. ¿no? Como que es otro tipo de lógica en realidad, digamos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que nada, como que mi sensación es esa, que respecto a mi profesión, lo mismo la docencia. La docencia como que yo no fue algo que también me parece lo mismo. No sé si la docencia es algo que se elige. No sé si la educación, viste, el camino así del educador por
por decirlo de alguna manera, es algo que, viste, uno se levanta a la mañana y dice, sí, quiero ser, viste, profesor de tal cosa, o qué sé yo. Sí, bueno, se podría pensar en eso, porque, bueno, todo se puede racionalizar, digamos, y ponerle una cierta lógica por diferentes intereses, ¿no? Porque necesita guita, o porque en un momento a mí, mis viejos, me acuerdo que querían que sea docente, porque ellos decían que no había nada más seguro que trabajar para el Estado, ¿no? Entonces ese era un punto de vista que tenían ellos que, cuando me lo comentaron a mí, me pesó un poco, me dio a qué pensar, digamos, a sacar ciertas conclusiones, ¿no? Pero al final como que no terminé siguiendo desde ese lado, digamos. Como que al final no, la docencia en un momento se presentó sola en mi camino, ¿no? De la mano de la música, de la mano de dar clases, de la mano de empezar a dar clases, qué sé yo, particulares al principio, después ya metiéndome cuando, bueno, como yo estudié un profesorado, ya en un momento empezaba a ver qué onda dar clases en las instituciones, ¿no? En las escuelas. Bueno, ahora doy clases en una orquestita también. Y bueno, entonces como que de repente me fui enfrentando como a esas realidades de lo que es un poco compartir, para mí es eso, ¿no? Es compartir lo que vos tenés para dar, digamos, ¿no? La docencia, ¿no? Compartir eso que de alguna manera te necesitas sacarlo afuera y que otro, no sé, viste cuando sos un chico y te compran un juguete nuevo, lo que sea, y que vos podés tranquilamente jugar solito ahí en tu casa. Pero el niño como que tiene la necesidad de compartirlo con alguien, ¿viste? De ir a jugar con alguien. Y esto me remonta a una pequeña anécdota, y con esto doy un cierre a esta pregunta, que es que me acuerdo que cuando yo era chico tenía un Family, ¿te acuerdas del Family? Sí. Y tenía ¿viste los jueguitos esos del pato? Que tenía sí. La pistolita y tenía la pistolita, ¿no? Y mi mamá, me acuerdo que no me dejaba como prestar algunas cosas por el temor que tienen a veces las madres, los padres, de que otros chicos te rompan las cosas o te pierdan las cosas y eso. Entonces me dijo, yo iba a lo de un amigo y le digo, bueno, voy a lo de tal amigo. Bueno, pero no vas a decir que tenés tal cosa, viste, que tenés la pistolita, que tenés... No, vieja, qué sé yo. Y fui. Y en el estar ahí como, digamos, era como una reunión así de amigos como ahora, se me escapó, porque se me fue que el mandamiento de mi vieja, digamos, ¿viste? Entonces yo, ¿sabés que yo tengo él tenía el Family y tenía el juego, y le dije, ¿sabés que yo tengo la pistolita, viste? Entonces yo quería compartir mi juguete nuevo, viste, y volví a casa y a buscar la pistolita y se me armó un quilombo, viste, con mi vieja, porque bueno, al final igual me dejó llevarlo porque ya había dicho, ¿no? Como que... Bueno, y un poco siento que es así la docencia, ¿no? Como que vos tenés la necesidad de compartir algo que a vos te entusiasma, digamos, de compartir un conocimiento con él, ¿no? Que a vos te motiva, te moviliza y sentís que a otro le puede pasar lo mismo, ¿entendés? Entonces, eso para mí, ¿no? Como que entonces, eso no se puede elegir, digamos, eso no es algo que se elige, sino que es algo que un poco se va dando, digamos, ¿no? Sí, como va surgiendo y convidás de ese fuego interno a otra persona, sí, total. Cuéntenme cómo surge este dúo, cómo surge Robapan. Bueno, el dúo surge, como comenté antes, en la pandemia yo empecé ahí a explorar un poco en la música. Le pasé a Sergio este Frankenstein que yo tenía armado, mezclando
poema con una canción que tenía, bueno, un choclo largo, se lo pasé y más o menos se la tarareé como yo la imaginaba. Y no sé, que le habrá tardado un mes. En un tiempito después el tipo ya me había hecho toda una instrumental zarpada y me dice, venite a casa a ensayarlo. Y bueno, así fue surgiendo. Después yo hice otra y después él pasó una y nada, creo que cuando nos quisimos dar cuenta ya teníamos 3, 4 canciones, 3, 4 más por sacar y dijimos, le tenemos que poner un nombre a esto. Fuera de los proyectos que cada uno tiene, porque él hace un montón de cosas por su parte, yo hago cosas por mi parte, pero fue algo como auténtico que surgió y bueno, a su vez nos fuimos presentando en distintos lugares con la excusa de que yo pude sacar el librito, entonces como que una cosa fue llevando a la otra y bueno, hace poquito surgió acá de parte de Sergio la oportunidad de tocar por primera vez en Capital, fuera de lo que es el conurbano, todo el ambiente under en el que nos movemos constantemente, que bueno, también no deja de ser under, pero es otro público, y en esta búsqueda de tratar de, no sé si la palabra es volverse un poquito más, profesionalizarse un poco más, o tomárselo un poco más con seriedad, empezamos a ensayar un poco más seguido, y en esto a intentar ponerle un nombre a lo que hacemos, a todas las cosas marketineras que no van tanto de la mano del arte, pero que también hoy en día son necesarias, como armarte una red social, etcétera. Entonces empezamos a meternos un poco más en eso, mismo también a pulmón, no es que estamos pagando a alguien para que nos mantenga la página o algo, es todo de la misma forma, con las mismas ganas, pero intentando subir un poquito el nivel. Y bueno, estamos un poco en esa búsqueda y todavía no sabemos dónde nos va a llevar. Sí, totalmente. Y fue muy interesante lo de, claro, hablando de cosas medio como que vienen solas, digamos. Esto también fue un poco así, ¿no? Como, bueno, surge de la propuesta y de la inquietud de Juan, ¿no? De armar sus canciones, digamos, y entonces de su convocatoria, ¿no? Y entonces, bueno, yo, que también estaba ahí como encerrado como todos, y bueno, empezar porque aparte yo no sé bien, calculo, porque Juan me conoció como la mayoría como violinista, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, yo calculo que su propuesta era que yo le ponga música desde ese que es mi instrumento, digamos, ¿no? Cosa que a mí me resultaba muy compleja, por esto que hablábamos antes fuera del podcast, que me resultaba más complejo la combinación de una voz con la de otro instrumento melódico, que era en este caso el violín, que una voz acompañada por un instrumento armónico como es el piano, ¿no? Entonces, como yo empezaba un poco a investigar un poco, a mí me gusta mucho la armonía en la música, me gustan varias cosas, ¿no? Pero la armonía es una de las cosas que más me gustan. Entonces fue también para mí como una excusa para empezar a meter un poco ahí los garfios, viste, en las teclas, digamos, ¿no? Y ahí se empezó como a armar toda esta cuestión, ¿no? Y me pareció como muy interesante la propuesta de Juan, porque era como un poco canción, un poco recitado. Bueno, había la intención de como de rapear algunas cosas, pero como yo por ahí no tenía mucha experiencia en eso, como se fue yendo para otro lado, como que incluso creo que quedó ahí medio en el pendiente eso todavía, porque no le encontramos la vuelta mucho a eso, pero entonces, y él escribe mucho y cosas muy interesantes y muy extensas, digamos. Entonces los temas se presentaban como con diferentes escenarios, son como extensos, pero bastante cambiantes.
¿no? Porque tenés alguna parte que la parte cantada va de una manera, en la parte recitada se acompaña de otra manera, ¿no? Entonces como que queda una cosa para mí fue muy interesante ese proceso, digamos. Esos ¿no? matices ahí. Sí, totalmente. De repente nunca había hecho algo así, digamos. Yo venía más antes de la pandemia venía tocando con grupos de tango, quintetos, tríos, y bueno, arreglos, algunas composiciones, pero más en el modo canción, digamos. Claro, ¿no? un formato tradicional. Un formato, sí. No en cuanto a la música, pero sí en cuanto, viste, a lo que es una canción, digamos, la estructura. ¿no? Como la estructura Sí. de la canción, digamos, ¿no? Independientemente de si es cantada o no, digamos, Sí, sí, sí. ese formato, digamos, ¿no? Entonces, esta propuesta era súper interesante desde ese lado, ¿no? Y entonces, como dice Juan, de repente empezó a mandar uno, yo por ahí me tomo mi tiempo, o por ahí a mí me pasa como músico que no soy un músico muy disciplinado, en el sentido de que, no sé, hay gente que hace su labor como si fuera una oficina, ¿viste? Tiene como un horario para, qué sé yo, sentarse a componer o sentarse a hacer algo de música, lo que sea, estudiar, lo que sea. Yo no, como que a mí un poco me tiene que nacer, digamos, ¿no? O tengo que como escucharlo afuera de mí y no me rinde tanto el forzar las cosas, digamos, ¿no? Cuando quiero forzar las cosas es como que no me termina saliendo nada y en realidad termino perdiendo mi tiempo, digamos, ¿no? Y ya le encontraste tu forma de trabajar. Claro, Sí. claro. Bueno, y entonces podía ser que capaz que él me mandaba una letra y yo le decía, bueno, lo voy a laburar. Y capaz que hasta que lo laburaba, hasta que me llegaba una idea, podía pasar, como dice él, un mes, 2, Claro. 3, lo que sea. Pero también estuvo esto como como cierto aguante de alguna manera, ¿viste? Claro. Capaz que de vez en cuando él me mandaba un mensaje como recordatorio, ¿viste? Claro. Che, ¿qué onda? ¿Por dónde andás? ¿Pudiste ver eso? Che, sabés que no pude ver nada, pero lo voy a ver, ¿viste? Claro. Entonces también, y esa cosa de confiar en el otro, ¿viste? Y respetar los tiempos del otro también. Claro, Sí. y de decir, y de mi parte decirle, no lo vi, pero quédate tranquilo que lo voy a ver, Claro. ¿viste? Como que... Y esa cosa también, como que hay cierta confianza en ese sentido, ¿no? Como que creo que cierta confianza mutua, que para mí está buenísimo porque no se encuentra mucho en todos los grupos, proyectos así artísticos, y ni siquiera en todos los grupos humanos tampoco. Claro. Así que, bueno, eso básicamente, ¿no? Y bueno, me lo dijiste fuera del podcast, pero contame por qué Robapan, por qué ese nombre. Robapan en realidad es un tango que yo hice, que bueno, habla un poquito no habla de nada porque es instrumental, Sí. pero habla en el sentido de que el Robapan es un concepto que habla de aquel o de aquella que es un curioso, ¿no? Un curioso que más allá de lo que hace, es un curioso de investigar otras cosas, como que no se conforma nada más con lo que tiene que ver con su profesión sino que está en una búsqueda permanente de, qué sé yo, si sos músico y tocas el violín, pero también te gusta tocar el piano, también te gusta tocar, qué sé yo, la guitarra, y capaz que no la vas a romper en todo porque es muy difícil romperla en todo, digamos, ¿no? Bueno, son pocos los casos de que, viste, de gente así muy virtuosa que hace todo bien, digamos, ¿viste?
pero sí curioseás un poco y de alguna manera eso te nutre, digamos, ¿no? Te nutre para lo que vos hacés, digamos, ¿no? Y entonces yo siento que todos somos un poco robapanes en ese sentido, ¿no? Juan también, o sea, como que él escribe y hace teatro, pero también le interesa hacer música y de repente una letra que escribió le puso a su melodía y de repente capaz que él, viste, porque siempre estaban los fundamentalistas de que no, o sea, uno tiene que hacer o decir de lo que sabe y no puede, viste, salirse de ahí porque, qué sé yo, porque estudiaba para eso, viste, como que está ese pensamiento muchas veces, que, bueno, tiene algo de validez, por supuesto, porque por supuesto que siempre es mejor como tratar de profundizar, ¿no? Todo lo que uno quiera aprender, digamos, ¿no? Quiero decir, si a vos te gusta cantar, y capaz que está bueno que en algún momento estudies canto, digamos, ¿no? Claro. Pero no quiere decir que si no lo haces, no lo puedas hacer, digamos, claro. ¿Viste? Entonces, a mí me pasa muchas veces que en la escuela, cuando doy clases, algunos alumnos, algunas alumnas que no sé, que se ve que vienen como de familias así bastante estructuradas, me ha pasado de tener como ciertos, de que pibas me digan, pero vos por qué, no sé, por qué estás leyendo un cuento si vos tenés que enseñar música, o viste, o por qué hablas de, no sé, de política si vos, viste, lo tuyo no pasa por ahí, viste. Y bueno, nada, te pasan esas cosas. Y yo me acuerdo, una de las últimas respuestas, a veces a uno no, viste, en el momento no se le ocurre qué decir, ¿no? Pero una alumna me acuerdo que me había como hecho cierto reproche al respecto de que yo como que divagaba, viste, como que hacía cosas que no me correspondían a mí, viste. Entonces, una de las cosas que yo le había dicho era que yo a veces divagaba porque a mí me interesaba conocer a mis alumnos también, ¿viste? Y no solo hablar de música con ellos, ¿no? Yo como que quiero hablar de cualquier cosa con ellos, digamos, ¿no? Obviamente cualquier cosa que esté dentro del marco posible, digamos, ¿no? Pero quiero decir, a mí me interesa en ese sentido como conocer un poco también a las personas y que conozcan que yo también soy una persona más allá del músico o del docente de música, ¿no? Y un poco va de eso el nombre, ¿no? Como en el mejor sentido de la palabra, robapan, no en un sentido despectivo, ¿no? Sino en el sentido de que, bueno, todos podemos ahí como ser un poco robapanes, o viste que se dice de repente robaste un pedacito de esta canción pero no porque sos un plagiador serial, porque para vos es una influencia, viste, claro. Como que para vos o Juan suele hacer citas de poetas que viste que le gustan y lo hace intencionalmente, o sea, es intencional, no es que sí. ¿Entendés? Como que y es por ahí va un poco la cuestión, ¿no? Entonces ¿cómo definen el estilo, entre comillas, de lo que hacen? Si hay que enmarcarlo en lo musical, en lo performático. Sí. Yo tengo una de que... Pero hagamos al revés. Yo tengo una de la poesía. Yo te defino, para mí, lo que escribe Juan. Sí. ¿No? Intento, me arriesgo a... que a mí es lo que más me llamó la atención, ¿no? De ese tipo de escritura, ¿no? Para mí es digamos, la amalgama perfecta entre la metáfora y la jerga, ¿no? Dos cosas que hoy para mí como que no abundan demasiado, ¿no? Sí. Sobre todo la metáfora, la jerga por ahí un poco más.
pero aún así como que no de la forma en que él lo encara, ¿no? Entonces como que hay como un estilo de escritura de una metáfora jergal, ¿viste? Y a mí eso me encanta, ¿no? Como que de repente... Y me encanta porque muchas veces puedo ni siquiera llegar a entender lo que me está diciendo, ¿no? Pero, sin embargo, me atrapa, Sí. ¿entendés? Como me atrapa esa cuestión, digamos, ¿no? Y cada vez que hacemos esta cosa de hacer la música en combinación con la letra, esto lo venimos notando en estos últimos ensayos, que cada vez nos escuchamos más. ¿Viste? Yo escucho lo que él está diciendo y él escucha lo que yo estoy tocando cuando él está diciendo. Es bueno, un poquito por ahí defino yo, me atrevo a definir un poco la parte lírica, digamos, ¿no? Bueno, en la música tocó lo más difícil, hijo. Yo no sé si tengo tanto como dijo Sergio, pero bueno, creo que hay una clara influencia del tango, sí, por parte de él, de lo que a él le gusta y de la idea que yo le traía, que en algunos casos iba como con una cierta tarareada detrás, una cierta melodía, y a veces no, a veces era solo, no sé, como Hoy soy una mala decisión, que era un choclo largo, un poema sin música, y él hizo toda la música por su parte. Creo que hay una clara influencia del tango, por un lado, y después, no sé, Sergio tiene también mucha influencia de la música clásica, o al menos yo lo noto eso. Muchas veces nos hemos colgado, yo le he preguntado cosas, y esto es medio Chopin, así yo le tiro, ¿viste? Le tiro para ver si pica, y sí, resulta que sí, ¿viste? Entonces, yo medio que chamullo y sí, el tipo ya la había repensado, la había escuchado, se escuchó todo, tuvo 3 horas escuchando de Chopin durante no sé cuántos años y le quedó en su memoria, en sus músculos, y a la hora de hacer una composición le sale solo. Medio como por ahí me pasa a mí con la poesía, le pasa a él con la música. Y después, bueno, depende también la canción. En las 4 o 5 canciones que tenemos, creo que por ahí el tango es lo más fundamental, y como influencia así directa, creo que coincidimos en que, obviamente salvando las distancias y sin hacer comparaciones, es una especie de experimento parecido a lo que en su momento hacían Piazzolla con Horacio Ferrer, sobre todo en esos poemas que eran más recitados, y en donde Piazzolla le ponía la música. Y después también hay cosas del folclore, como en El Niño de Bolsillo, que es un guayno, que fue idea de Sergio. Me piden los documentos donde a mí se me ocurrió al malambo hacerlo medio rapeado, o poner una letra encima del malambo, que es un género musical que no lleva letra, y él me dijo, sí, dale, lo hacemos. Yo creo que ahí por el lado de mezclar el folclore y el tango hay algo que estamos todavía descubriendo, pero que a su vez ya es como una especie de identidad que tenemos, y que también no la buscamos, fue surgiendo en base a los gustos que él tiene y a lo que yo le traía, que también tiene una cierta correspondencia con esto que también hablábamos antes fuera del podcast, de las letras, del tango. Yo estoy muy influenciado por algunos de los maestros que mencioné antes, por Gino, por Pajarito, que a su vez están influenciados por Hugo Salerno, en el caso de Pajarito, que Hugo Salerno era amigo de Horacio Ferrer, y así. Omar Cabo estaba influenciado por Luis Lucci, y son todos poetas que tenían mucho el lunfardo en su poesía, valga la redundancia, y a su vez estaba muy presente el aspecto social. Esto del tango de Celedonio Flores, Pan, que lo interpreta Gardel, lo social mezclado con lo cotidiano, y bueno, creo que de esa mezcla sale un poco nuestra identidad. Son un crossover rioplatense, se podría decir entonces. Claro, sí, un poquito sí, y un poquito de todas las influencias, como decía Juan, o sea, como que te está ahí como, viste, como cuando, bueno, vos pintás, ¿no?
viste que tenés como cosas en la retina por ahí, ¿no? Que te vienen, digamos, solas y que por ahí a la hora vos de hacer tus laburos aparecen como tus influencias ahí solas, ¿no? Entonces, también en nuestras orejas hay algo que, viste, que venimos escuchando durante toda nuestra vida, que se manifiesta implícitamente, digamos, ¿no? De alguna manera. Y eso es lo genial, porque de repente, como decía Juan, te puede decir, esto me suena a Chopin. Y decís, sí, porque la verdad que yo me acuerdo que cuando viste en los tecladitos Casio, te viene ahí, tocas un botoncito y te viene el nocturno número 2 de Chopin, el Opus 9, ¿viste? Y entonces vos eso lo tenés escuchado desde chiquito en el teclado Casio, ¿entendés? ¿Viste? Y como que aparece en algún momento, estás tocando ahí y en algún momento él dijo algo que me tiró para ese lado, algo medio romanticón, ¿viste? Y como que bueno, y suena eso, pero porque tienen que sonar, digamos, ¿no? Antes de continuar y para engancharlo con la pregunta que le habías hecho antes a Sergio, voy a citar un verso cortito de Omar que dice: amigos poetas, los he robado a todos, ¿podemos celebrarlo? Qué grande Omar. Que es un poco lo que estamos haciendo ahora y bueno, y lo que nosotros hacemos con nuestro proyecto, pero esto a buena honra, de buena gana, conscientemente y un poco festejando a todas esas personas que nos influenciaron, a esos maestros que tuvimos la suerte a veces directamente y a veces a través de un libro de tener, y que también está bueno, es una manera de continuar un legado, de transmitir un respeto, y después uno naturalmente va forjando su propia personalidad, su propia identidad, pero que creo que es algo muy piola, que no sé si se va perdiendo o no, pero que cuando está bueno decirlo. Yo a veces me piden los documentos, cito 2 versos de 2 poetas, que no soy yo. Y cuando se lo llevé a Sergio, yo le pude haber dicho que era mío. Claro. Y le dije, no, esto es de tal y es de tal. Y le pasé la canción de donde se lo había robado. Porque a mí me da orgullo. Claro. No por sentirme que, soy un erudito, que mirá de dónde lo busqué. Sino de estoy influenciado por esto. Claro. Y a mucha honra. Exacto. Creo que eso está bueno también, decirlo así abiertamente. Sí, porque también estamos, creo, como en una etapa, ¿no? Como que muchos artistas están muy del ego, ¿no? Y como es un poco bajar a la tierra eso, y decir, no, yo lo saqué de acá porque a mí me conmueve, ¿no? Me interesa, bueno, con eso que dijeron, hacia dónde apuntan o quieren llegar, tanto artísticamente como dúo o personalmente hablando de cada uno, ¿no? Hacia dónde apuntan, porque viste como que uno tiene un norte, ¿no? Que a veces es un poco más difuso o a veces como que va tomando forma, pero uno apunta hacia algún lado, ¿no? Sí. Y a la fama. A ser magnate. Claro. Hasta el VIP de cubano no para. Claro. Y bueno, nada, o sea, como que me interesa, ¿viste? Ver el norte de cada uno, ¿no? O como dúo también. Sí, yo a veces no, como te decía, como que no lo pienso tanto, sí. Porque no sé, tal vez, o tal vez porque siento que me viene funcionando bastante bien esto de que las cosas medio como que vienen sucediendo y toman el rumbo de alguna manera que tienen que tomar. Claro, el rumbo, ¿viste? Correcto. Claro. Y me da la sensación de que a muchos les pasa también, ¿viste? Sin caer, ¿viste? En la ¿cómo decirlo? Sin caer en la facilidad de un destino, digamos, pero a veces siento que algo de eso hay, ¿viste? Como que un poquito de destino a veces hay en todo y en todos, ¿viste? Como que obviamente que si no ese mínimo destino no está acompañado de un poco
de parte tuya y probablemente sea difícil, digamos, ¿no? Pero bueno, hay gente que de repente, no sé, el otro día veía, no sé si un meme o algo que decía que tal artista, que uno, viste, uno quiere ser famoso, viste, llegar, viste, como que el artista under, digamos, de alguna manera sueña con, viste, la fama, lo que sea, y tal artista que, viste, que estaba más o menos ahí consagrado, era como que lo que buscaba era hacer arte, digamos, viste, como que pensaba en eso, viste. Sí. Y yo decía un poco, bueno, sí, y un poco capaz que ese artista, algunos como que medios, también el tema, ya que estamos hablando de la fama, ¿no? Algunos como que medio que se tropiezan con la fama, ¿viste? Como que no tuvieron como ninguna aparente intención también de eso, ¿viste? Y como me pareciera que les tenía que suceder, digamos de alguna manera, ¿viste? Y entonces como que a veces enroscarse tanto por ese lado, ¿viste? Capaz que siento que si te va a suceder, te va a suceder, ¿viste? Entonces como que ese lado, ya, si bien muchas veces nosotros ya lo descartamos, pero porque, ¿viste? Por ciertas realidades, ¿no? Como que uno dice, bueno, estamos haciendo esto, ¿no? Que a nosotros nos encanta y que nos llena la vida y qué sé yo, pero que no forma parte del mainstream. no forma parte de una cosa comercial que, viste, que te van a venir que te va a venir a buscar, qué sé yo, qué sé yo, ponele, ¿no? Que Bizarrap va a escuchar un tema de Robapán y te va a querer hacer un, viste, ¿cómo se dice? Claro. O cosas así, una sesión, sí, lo que sea, ¿no? Entonces como que uno ya, eso como que por un lado ya me digo que lo tiene como descartado, ¿no? O sea, yo pienso, de mi parte, un poquito eso, como que si me preguntás un rumbo así específico no tengo ni idea, porque no suelo pensarlo, digamos, ¿no? Lo que sí pienso un poco es en que me gusta, viste, como transitar estos momentos con la mayor productividad posible, también en el mejor sentido de la palabra, no en un sentido capitalista de la palabra, sino en un sentido de que crear, viste, crear que las cosas, que también compartir, que la gente escuche nuestra propuesta y que le guste, ¿no? Si le gusta mejor, digamos, compartirla porque nosotros tenemos algo para decir, digamos, ¿no? Tenemos algo para decir, para compartir, para mostrar, ¿no? Y a veces, bueno, cuesta conseguir presentaciones o cuesta, no sé, nosotros estamos haciendo esto generalmente con la voz y el piano y bueno, ninguno de los dos tiene auto, por ejemplo, y cuesta, si tenemos que ir a un lugar lejos, transportar el piano o tener una guita para pagar el transporte del piano o lucharla para que los del lugar nos den una mano con él, todo eso, viste, cuesta. Pero creo que para mí está bueno crear y que esa creación, eso que tanto nos gusta hacer a nosotros, se pueda compartir, vislumbrar de alguna manera y que alguno diga, mirá qué loco esto, qué interesante, o hasta alguno pueda llegar a decir, ¿no? Como que también va a ser así también, porque no todo el mundo le va a caber nuestra propuesta, digamos, ¿no? Pero también es interesante saber que está esa campana, digamos, también, ¿no? Entonces, como que yo lo pienso así, todo como más a corto plazo, ¿no? Y de repente que las cosas vayan siguiendo su camino y vayan creciendo. O sea, todo así como cortito acá, pero que cada vez sea más también, digamos, que cada vez
viste, como decía Juan, bueno, nos venimos presentando por acá, por la zona, qué sé yo, de repente vamos a ver qué pasa si tocamos una vez ahí en Bien Bohemio, viste que vamos a tocar ahora en noviembre, el 18. Buen chivo. Te tiré un Buen chivo. chivo, muy bien. No, pero probar esas cosas y vamos a ver qué pasa. No sé qué va a pasar, no tengo idea. O sea, estamos tratando de que convocar, que vaya gente y alguna gente va a ir, otra se quedará en la casa porque también hoy en día lo hablaba un profesor el otro día en una clase, es tentador quedarse en casa hoy en día, ¿viste? Sí. Que tenés ahí todas las plataformas en la televisión, ¿viste? Entonces eso te achancha un poco, ¿viste? Te hace quedarte, ¿viste? Te hace, ¿viste? Ni hablar si está feo el clima, ni hablar si, ¿viste? Y esas cosas, pero nosotros como que es como parte de nuestra lucha, digamos, y de la lucha de todo artista, el tratar de convencer a la gente para que salga al exterior, ¿viste? Que salga y mire un poco el sol, la luna, ¿no? Y se dé cuenta de que ahí afuera hay un paisaje divino, ¿no? Como, Y ahí lo citamos a Billy Bond, salgan al sol. Claro, salgan al sol, salgan al claro. sol. Un poco eso, no sé si respondí la pregunta, pero me Sí, parece, sí. va por ahí, ¿viste? Sí. Por lo menos desde mi punto de vista. ¿Y vos, Juan? Bueno, yo coincido con todo lo que dijo Sergio. Por ahí para agregar un punto de vista más personal, que también va de la mano con lo que él dijo, no es distinto. Yo por ahí que vengo, ahora estoy en el palo del teatro y nosotros tenemos muy presente la palabra organicidad, ¿no? A la hora de hacer una escena, no se te vio orgánico, lo dicen los profesores para acá, a pedo y para que nosotros no nos enojemos y sigamos insistiendo. ¿Qué es la organicidad? Yo estoy actuando que soy Hitler y yo no soy Hitler, pero tengo que parecer que soy Hitler. Te tengo que mirar con una mirada asesina, te tengo que agarrar del cuello y vos tenés que sentir miedo. Pero no es un miedo de verdad tampoco, pero tiene que parecerlo. Eso es la organicidad, ponele. Y entonces algo de eso trasladarlo también a lo que uno hace. ¿A qué me refiero con esto? Disfrutar el trayecto, disfrutar el viaje. Por ahí suena como muy, no sé, muy cliché. Pero hay algo de eso que se pierde en la búsqueda desde mi punto de vista, de estos artistas que son superficiales. Que desde que empiezan algo, desde el vamos, ya están planeando, como decía el Joda antes, llegar al beat de cubano. ¿Entendés? Ellos no quieren hacer su obra, lo que quieren es lo que va a venir después. ¿Entendés? Quieren el Gardel de oro, quieren los flashes y las luces. Y a nosotros lo que nos mueve no es eso. Si eso llega, yo qué sé, ¿no? Vamos a cagar risa y va a ser un re flash. Y si no llega, nosotros estamos disfrutando lo que hacemos porque es lo que nos mueve realmente. Entonces ahí ya hay una diferencia marcada, también desde el vamos, y un disfrute, ¿entendés? Porque pase lo que pase, nosotros estamos disfrutando del trayecto y estamos haciendo lo que nos gusta. Creo que eso también está bueno decirlo, manifestarlo y incentivarlo a los que están ahí empezando, que tienen su fanzine, su instrumento, su poema, que lo saquen, que lo compartan, que el arte también sirve para socializar y para hacer amigos, así tan simple como suena. Es esa la onda. Después lo otro, bueno, puede venir o no. Como cualquier persona te vas a tener que buscar un laburo, vas a tener que... Y eso también te va a enriquecer a vos para tener muchas experiencias y seguir produciendo arte. Creo que la vaina va un poco por ahí. Después cada uno la flasha para donde la quiere flashar. Sí. Pero creo que la autenticidad, la organicidad está por ahí, por disfrutar el trayecto. Estar seguro de, bueno, yo elegí esto. Bueno, voy a disfrutar esto. Después que pase lo que tenga que pasar. Bueno, buenísimo. También me interesa, bueno, los dos tienen como una perspectiva muy marcada de cómo ven las cosas y me interesa saber cómo ven las nuevas generaciones del conurbano, ¿no? Actualmente. Vos tenés una mirada muy desde dentro del aula también, ¿no? Como que lo ves todos los días. Sí. Y también, bueno, vos estás estudiando y pateás mucho la calle también y tenés
una mirada, ¿no? ¿Cómo ven? Yo la veo bien, me parece, bueno, ahí un poco en el aula, ¿no? Como que hay chicos y chicas que tocan instrumentos más allá de la materia, digamos, ¿no? O chicos y chicas que freestylean, ¿viste? O que dibujan, ¿viste? O que hacen alguna expresión, algún tipo de expresión artística, porque les gusta, porque les nace, digamos, ¿no? Porque tienen la necesidad de sacarlo afuera, digamos, ¿no? Entonces, y también a mí me sucede, y esto es una de las cosas más difíciles, pienso yo, de la docencia. También hay algunos, ¿cómo decirlo? Algunas personas que tienen como algo escondido, ¿no? Algo que está ahí para salir, pero que necesita como un empujoncito, ¿viste? Como para animarse, digamos, ¿no? Como para que se animen a sacarlo al afuera. Me sucedió particularmente este año con unas chicas que bueno, que siempre suelen estar como en la mira de los docentes más ortodoxos, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, qué sé yo, se portan mal, qué sé yo, porque hacen tal cosa, tal otra cosa, ¿no? Entonces, en una ocasión me sucedió que estábamos haciendo unos grupos, armando grupos en el aula, y estas chicas eran parte de ese grupo, y bueno, escribieron una letra que hablaba de algunos docentes, incluyéndome. Entonces a esa letra le tenían que poner música, qué sé yo. Bueno, entonces yo leí la letra y a mí me encantó. Realmente me parecía muy ocurrente, me parecía que era algo que las interpelaba, digamos, ¿no? El hablar de su relación con los docentes, digamos, ¿viste? Y a su vez era medio picaresco, era gracioso, era chistoso. Entonces yo me lo tomé con soda, digamos, ¿no? Sí. Incluso mi línea, porque me han dedicado una línea, ¿no? Pero claro, obviamente no todo el mundo piensa como uno, digamos, ¿no? Y por inocencia, porque a veces uno peca de inocente, yo le comenté de esta letra a uno de mis colegas docentes, ¿no? Que como algo positivo se lo comenté, como, mirá, hicieron esto, pero a mí me parece genial, qué sé yo. Y ahí empezaron como parece que se empezó a correr la bola entre más docentes, y un par de docentes no disfrutaron mucho de su línea, digamos, ¿no? Claro, y se armó un lío, principalmente a los chicos, y después a mí también, ¿no? A mí me han citado como un niño a la dirección, ¿viste? A explicar, digamos, pero que como que vos incentivás a que pasen estas cosas. No, yo no incentivo, o sea, sí, o sea, incentivo a que creen cosas y a que hagan, ¿viste? A que se manifiesten artísticamente. Así que bueno, entonces eso quedó medio raro, pero
después tuvimos la oportunidad de que, en un cierto gesto de grandeza de la directora, porque también, si bien me reprochó esa situación, después nos invitó a ese curso a tocar en un acto, y entonces yo lo tomé como que era la oportunidad para que esas chicas que escribieron esa letra escriban otra, ¿no? Esta vez, bueno, creo que era un acto del 25 de mayo o alguna cosa, ¿no? Entonces aprovechamos algunas cosas de las que ellas estaban estudiando en historia, ¿no? Yo también traje algo de data de historia que tenía por ahí, tratando de chequear las fuentes y esas cosas, y escribimos una letra, ¿no? Y escribimos unas décimas, ¿no? Porque es muy difícil escribir con esa estructura poética. Entonces les dije, escriban una décima hablando del 25 de mayo, y le pusimos, a los que tocaban le pusieron música de milonga, payada, digamos, ¿no? Entonces una de estas chicas que escribió la letra, aparte la recitó, digamos, ¿no? Y fue una especie de redención que tuvimos ahí, ¿no? Tanto ellos como yo, digamos, ¿no? Y la verdad que me parece eso, que de repente yo ahí en ese momento descubrí que hay gente, o yo descubrí en ese momento, que, con el rap principalmente, que le habían hecho dedicado a los docentes, y después con las décimas que escribieron, dije, acá hay algo, hay gente que escribe, ¿viste? Que capaz que no se anima a tocar una guitarra o un violín o un piano, lo que sea, pero sí se anima a escribir cosas. Entonces yo, como docente y como músico, no me tengo que cerrar a que, por eso decía, si yo me pusiera en el papel de, no, yo soy docente de música y enseño música y no me tengo que salir de este cuadrado porque si no estaría haciendo cualquier cosa, ¿no? Y digo, no, porque yo de repente si veo que esas chicas no les pinta, no les motiva a tocar una guitarra, no las voy a obligar a que hagan eso de su vida, digamos, ¿no? Como que, más allá de que tienen que tener una nota para aprobar la materia. Pero digo, prefiero que, si escriben, incentivarlas a que escriban, digamos. Y si alguien dibuja, incentivarla a que dibuje. Y si alguien hace algo que no tiene nada que ver con el arte, pero tiene que ver con otra cosa, y veo que va por ahí, le voy a decir que vaya por ahí, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece como a veces lo más complejo, pero es el camino que uno tiene que, digamos, incentivar, digamos, no cerrarse en, no, viste, si no tocan un acorde, viste, no aprueban la materia, viste, o porque qué sabés, después va a ser termina ese año y va a dejar la guitarra en el ropero y no la va a tocar nunca más, y no lo va a tocar más porque no le interesa y porque aparte la traumaste o lo traumaste queriendo que haga algo que así bueno, ¿viste? Sí. Bueno, y un poquito, ya no sé qué me preguntaste. Sí, respondiste la pregunta. No sé, pero a mí me encantó esto de la labor docente. Para mí es hermoso, boludo, es esa la onda. Porque nos crían digo, para los docentes, que seamos como, ¿qué tenemos que ser? Carceleros, buchones. Tenemos que implantarle un miedo al pibe para que después no haga algo por el resto de su vida, porque sí, lo tuvo que hacer para una prueba y aprobó, y después no lo voy a hacer más en tu cara porque me hiciste sufrir, me hiciste memorizarlo. Y qué lindo esto, que decís, que está bien, yo soy músico, pero el tipo sabe de ciencia, yo me doy cuenta que sabe de ciencia y le busco la rosca para que siga haciendo la ciencia, y bueno, y después le dibujo un numerito para que la directora
directora no me rompa la pelota. Perdón si suena muy feo, No. porque yo también voy a ser docente. Pero me parece que ese es el camino. Claro. Y lamentablemente creo que en ninguna carrera docente hay una materia que se dedique a esta labor humanística, que al fin y al cabo es lo que hacemos. Y bueno, entonces lo tenemos que encarar por el arte, si no es por la docencia. ¿Y vos cómo ves, Juan, las nuevas generaciones? También lo relaciono por el lado ahí del freestyle, que a su vez viene por... A ver, si nos vamos al medioevo, los trovadores. Los trovadores decían cosas pícaras, decían, además de que se aprendían cosas de memoria, iban de pueblo en pueblo contando historias, y en donde tenían un montón de chascarrillos, era un freestyle de su época. Sí. Además de que vivían de eso, era un arte, y yo creo que algo de eso, además de que está muy metido en nuestra tradición, que viene por el lado de los gauchos, de alguna manera empezó a resurgir de vuelta con el boom de las batallas y eso, y creo que hay que saber aprovecharlo. Bueno, ahora por suerte ya se recontra aprovechó. Aún queda algún que otro simio o dinosaurio que todavía no lo acepta. Hace poco yo tuve la suerte de estar en un colegio leyendo unos poemas y terminamos de leer nosotros unos poemas y los pibes se tiraron una batalla de freestyle y fue avalado por el director, un director de 80 años. A mí me pareció genial. Obviamente siempre sabiendo que estás en la escuela, etcétera, con todos los recaudos que eso tiene que llevar, pero que se abran esas puertas, esas ventanas, me parece que ya es un avance tremendo. Y eso en cuanto por ahí a lo artístico, que es como lo que más está en boom ahora, lo que más bulle. Pero después creo que hay un montón de otras cosas que suceden, que tienen que ver con la tecnología, cosa que nosotros, que dentro de todo somos jóvenes, 20 y pico, 30, y en nuestra época, no sé, recién estaban haciendo el internet. Cuando nosotros terminamos el colegio, recién estaba saliendo el Facebook. Hoy en día ya los chicos ya entran a la escuela con un Instagram, con un perfil. Y no sé cómo va a ser en 10 años, de que van a tener anteojos y en sus anteojos van a tener toda la data, seguramente. Entonces creo que también nosotros tenemos que estar en ese sentido, dentro de lo posible, pillos y estar muy atentos a lo que estas nuevas generaciones nos están enseñando a nosotros. Tenemos que tener esa cuota de humildad necesaria para aprender de ellos, pero no aprender en un sentido diminutivo, sino literalmente aprender, porque nos están enseñando. Y es algo que hace 100, 200, 500 años atrás no pasaba, porque en 100 años la tecnología del mundo avanzó un montonazo. No sabemos, ya no me quiero ir por la rama a dónde nos va a llevar eso, pero de que avanzó y de que ahora estamos en ese momento de que, digamos, tenemos que estar muy atentos a lo que sucede. Porque en cuestión de 5 años el mundo hace así. Y a su vez estamos todos conectados entre todos. Hace 30 años atrás, para conectarte con alguien de Asia tenías que mandar una carta, un viaje en barco. Hoy en día entras al Facebook y te hablas con tu amigo que se fue a vivir a Indonesia. Todas esas cuestiones que parecen tan superfluas, yo creo que forman parte de nuestra cotidianidad. El hecho de que puedas ver una noticia en 2 segundos, y que quizás nosotros no tomamos dimensión de todo lo que eso genera por debajo, y que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros hermanitos, o la generación que nos va a suceder, ellos ya lo dan por sentado. Y creo que como que dejo ese mensaje de nuestra generación, 30, 20 y mucho, 40, tener esa cuota de humildad para prestarles atención y aprender de ellos. Ahí va, me encanta esa visión. Creo que es muy necesario, ¿no?, aplicar la tecnología a todo, porque no es algo que nos interpela, ¿no? Bueno, y hablando de tecnología, ¿dónde podemos escuchar tu trabajo? Nos tienen el chivo ahí de las plataformas. Tienen un perfil. Bueno, tenemos un Instagram que es robapam.letra y música. Sí. Esa es la única página oficial que tenemos. Sí. Así que ahí pueden entrar y
ves la datita que vamos sacando por ahora. Ahí va. Claro. Y ahí bueno, tenemos música grabada, que que hay algunas cosas subidas a YouTube, ¿no? Sí. En el canal de Juan, Juancito Caminador, ¿verdad? Y ahí, bueno, fuimos subiendo estas canciones, poemas, relatos que grabamos, que fuimos grabando desde la pandemia del 2020 hasta ahora, digamos, ¿no? Entonces, porque claro, en ese momento era de repente trabajar a la distancia, Claro, sí, le mandaba. y en un momento coincidir para ir a algún lugar a grabar un tema, ¿no? No sé si, creo que habremos sacado algún permiso en algún momento cuando había que sacar permiso para viajar y esas cosas, y bueno, íbamos y nos metíamos ahí en algún estudio y grabábamos, ¿no? Y así, bueno, hasta el día de hoy tenemos esa playlist ahí que son de 4 obritas, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, hay una próxima que está ahí, que la tenemos que grabar en cualquier momento también, que sería la quinta. Y después tenemos dos Bueno. más que ya están en la música. Claro, y después tenemos cosas que se van gestando, o sea, mientras grabamos, también vamos gestando otras, ¿no? Y bueno, eso es lo que está ahí dando vuelta por la internet, digamos, ¿no? Que se Sí. puede acceder ahí con un clic de distancia, digamos, ¿no? Ahí creo que no sé si en la descripción del Instagram está Sí. la playlist. Bueno, por ejemplo, ahí entrar al Instagram, y bueno, en la descripción ahí te vas a la playlist, escuchás las cosas, y bueno, vamos siguiendo así de a poquito, ¿no? Bueno, en algún momento no sé, se subirán cosas a otras plataformas también. Bueno, vamos ahí como decíamos antes, de a poco llegando a todo lo que tengamos que llegar, digamos, Claro. ¿no? Como que, Repetimos de vuelta el chivo Sí. del 18. bueno, El 18 de noviembre vamos a estar en el bar, Sí, bien bohemio, Café que Cultural. queda en Sánchez de Loria al 700 y algo. Hay, que no sé si es Almagro, es alguna zona por ahí. Bueno, Sí, bueno. la entrada está a 600 pesitos, que son una, 2 birras. En Claro. Capital es En una Capital, pinta. claro, sí. Así Menos, que ni eso me parece. nada, y bueno, son en media hora, casi una hora de show que Sí, tenemos sí. preparado, que venimos ensayando hace casi 2 meses. Así que nada, es el precio que le teníamos que poner de alguna forma. Sí, algo medio simbólico, de alguna manera, pero bueno, como para también, como que creo que yo no sé si vos, Juan, pero creo que seguramente también, yo vengo pensando hace mucho con colegas músicos, ¿no? De esta cuestión de que bueno, uno a veces, viste, toca y dice, bueno, toco a la gorra, al sombrero, qué sé yo, porque no sé, porque por ahí si va gente, no se siente tan intimidada viste, por una entrada, o qué sé yo, viste, y de repente, bueno, qué sé yo, uno como que también tiene que ponerle un poquito el valor a lo que uno sale, a lo que uno hace, y que en este caso, como decíamos, es un valor simbólico, pero como para decir, hay un precio, digamos, pero que en realidad es, viste, una cuestión es un precio justamente por no bajarse el precio, digamos, viste, por no decir, o sea, nosotros venimos, como muchos artistas de la zona, laburándose mucho, cada uno por su lado, estudiando, o sea, qué sé yo tengo de la Marechal, estuve 7 años estudiando, ahora sigo estudiando en la UNSAM, como que uno también se va formando, ¿no? Como hablábamos en un momento de la formación de cada uno y esas cosas, y de repente como pensar esto, ¿no? Que todos le ponen un precio a su laburo, digamos, ¿no? Sí. A su experiencia, no solo a su laburo, ¿no? A su camino, digamos, ¿no? Y es como
me parece importante, ¿no? Me parece importante decir, bueno, tocar a la gorra no está mal, digamos, ¿no? Tocar al sombrero puede darse en una situación X, ¿viste? Depende del contexto, depende del lugar, ¿viste? No es lo mismo tocar, ¿viste? En un bar que tocar en una escuela, ¿viste? En una escuela pública que en una escuela privada. Bueno, hay diferentes contextos que ameritan una cosa o la otra, digamos, ¿no? Pero creo que siempre que se puede hay que, ¿viste? Como decir, bueno, sale esto. Claro. Que, ¿viste? Que es, ¿viste? Simbólico quizás, porque nosotros no nos vamos a llenar de guita, Claro, sí, total. ni en pedo, ¿viste? Como que no nos vamos a salvar ni Ni locos, ahí. ¿viste? ni aunque cobremos 5 lucas, ¿viste? No va a durar, ¿viste? ¿Cuánto no va a durar? Sí, nada. Un tiempito, ¿viste? 5 casancrem. Claro, ¿viste? Claro. Claro, no es para el casancrem, digamos, ¿no? Pero bueno, mira, le hicimos una gratis, Maldito le casancrem, hicimos no. una gratis. Sí, Que nos sí. manden, nos pueden Nos mandar. claro, un par de cajuelas. Claro. No, pero es un poco, ¿no? Como, digamos, bueno, o sea, somos artistas y un artista es como cualquier laburante, ¿no? Que Claro, hace es un su trabajador de la trabajo, cultura. Es un trabajador de la cultura. Sí. Entonces, bueno, como todo trabajador, digamos, también tiene que haber ahí como una pequeña remuneración. Obvio. ¿no? Bueno, me gustaría si pueden cerrar con algo, Bueno, pequeño ¿querés recitado. hacer algo mientras yo preparo? Dale. Le mando el... Si querés hagamos un experimento, vos tirá lo que quieras y yo más o menos improviso chiquitito para no taparte Claro, porque- algo, porque esto suena fuerte. Sí, ¿no? sí, sí. Estoy con el violín. Bueno, compartimos algo acá de lo que están haciendo. Temporada de resaca en la cárcel del olor y un chirrido en la ñata que secuestra el raciocinio, donde se arrastran los cuerpos saciados de humo, empapados de sudor, cansados de escarcha y sol a rolete. Tanto se extraña un pasto en este hediondo restaurante que hasta se exige escanear el código para pasar al chiquero, inodoro paraíso de exorcizar pañuelos, verde, moco, hielo, hacen fila los incautos por el meo de aguacero. Mientras la espalda se encorva, lanza su latiguillo la caja de billetes, azotando tras de sí otro pobre mequetrefe resignado, en el bulín donde la selfie es esa cara feliz, ya que vos sos el juguete. Más la lengua empobrecida que debe envilecer y aún así caer y aún así perder, llenándose los gustos con alcohol, más que en gel, más que en gel, más que en gel. Huyendo de los precios y los tentadores, saliendo de bocinas y entraderas, se acerca un perro que luego huye, se arranca una flor y no hay remedio, se abre una página que llora de salgo un balcón, ya cierra la cortina, el silencio entra en la mitad y corta lo que aún quedaba de carne y de altura, derritiendo edificios con su paso de endija, mientras sigue insulto tras puteada, el puño y la patada, corridas y venidas por la yeca y en tu cara de grafiti escrachado una sonrisa de vidriera. Hoy soy una mala decisión. Mi cuerpo sufre su historia de caminos ajetreados y este nombre esconde la jota por otra gota para aliviar el vicio de insistir. De insistir y lágrima pedir, con eso de vivirla, de transitar el ya ni gana.
la ciudad en el videoclip, doblada por el ojo de pez, como una cebolla podrida vomitando el último guiso. Hedor que tumba barbijos, rechina en su mala tez por lo que quise, que se ofendió por lo que hice. Siempre el que lo dijo primero se jacta de lo que, fíjese, el cerebro hinchado y usted sin arrepentirse. De témperas mezcladas, nuestra santidad, reflejada en las urnas su aparición impredecible, con cara de haber parido tanto desmedro. De todas formas duele el tiroteo de moto en el aire corrompido. Piden 2 pinchazos para seguir erguidos, idos los que transpiraban, ojerosos sus semblantes, violetas las canas que leen atrás de crónica la pavada. Se hace la hora de rajar, sí, con la capucha puesta voy girando la ochava, facha punga con el mambo, compro un Guaymallén y siento la calma de mentira, porque el mundo sigue. Ya hice mi cagada en la mochila de culpa, sí, sabe aquel farol que me perdura, noche a tientas por el empañado lente, que no duele el día como antes, comienzo a ver acostumbrado las malas decisiones, crean edificios con aromas a humanos apiladitos, ¿vio? Ir naciendo, encajando de costado. Ser uno más no es lo que el destino inflige. Ser uno más crea la masa compacta que solo el cascarudo puede picar migajas con el cuerno. ¿Qué aspira? ¿Qué aspira? Llegar a viejo para sentir su oficio, vencido de limar sentires, esperanzas devenidas en polillas quemarropas. ¡No! Que nadie queme a nadie, que al trastabillar se nos vuelque de las manos, que sea por torpe la palma en la frente. Que sea por torpe la palma en la frente, que sea por torpe la palma en la frente, derramadita de mal trago, derramadita de mal trago. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias.